¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Movimiento Aprendo. Hoy sí, top 1%, hemos alcanzado el punto de inflexión, estamos en el podcast número 9 y para celebrarlo un poco va a ser tremendamente práctico. De hecho, tenemos tres temas centrales. Vamos a hablar de ideas de situación de aprendizaje con impacto social. Va a haber un pequeño regalo, así que quédate, a mitad del episodio lo vas a tener. También vamos a compartir diferentes ideas de productos finales. Y vamos desde nuestra experiencia, por un lado, a nivel práctico, alumnos que hemos tenido con necesidades específicas de apoyo educativo y educativa especial en clase y propuestas para que se integren y tengan esas experiencias positivas. Y acabaremos con esa estructura para presentar las actividades delante del tribunal, es decir, con esta parte de oposición que da pie a muchas dudas. Así que creo que va a quedar un episodio muy, muy práctico y a partir de aquí, pues relajarnos porque hemos llegado al episodio número 9 y estamos en el top 1. No sé cuáles son vuestras apuestas, hasta cuál vamos a llegar, si no vamos a fallar de aquí a verano o qué. Yo espero que sí, al menos. Si somos dos, somos uno, somos tres, pero yo creo que vamos a llegar. Vale, y Eso empezando es. por esa primera parte, ideas de situación de aprendizaje con impacto social. Antes, fuera de cámaras, Paolo nos compartía una propuesta muy chula. Si quieres empezar, Paolo. Sí, pues últimamente estoy investigando bastante sobre una propuesta que algunos centros ya llevan a cabo, que es la de kilómetros solidarios de Save the Children, y que yo aún no había puesto a investigar del todo, pero me metí en la web el otro día, justo tal cual, que también invito a la gente que nos esté escuchando a que lo haga, que ponga kilómetros de solidaridad, Save the Children, y en su web tienen, pues yo me he encontrado con que de forma muy intuitiva y muy fácil podemos acceder tanto a la inscripción, porque una vez nos inscribimos como centro, nos hacen llegar material gratuito, que son los dorsales, son tarjetas para computar los kilómetros en euros, cartel de patrocinadores, que ahora explicaré lo que es, etcétera, de forma gratuita, y además también el acceso a material didáctico que podemos hacer de forma interdisciplinar con tutoría o con, por ejemplo, pues geografía, historia, valores éticos, la asignatura que encontremos con más afinidad en este sentido. Entonces, está muy bien porque yo, por ejemplo, estaba dando vueltas a qué propuesta hacer desde el departamento para el Día del Deporte. Hemos hecho muchas veces, pues a lo mejor deporte adaptado, no sé, diferentes tipos de deportes que puedan gustar más o entre algunos más pasivos, otros más activos. Y este año, bueno, vi esto en uno de los centros que lo estaban haciendo y dije, ostras, ¿por qué no llevarlo a cabo en el Día del Deporte? Entonces, es una cosa que estoy ahora organizando, estoy en proceso de, como digo, de inscripción y de interesarme bien en cómo hacerlo y hasta dónde llegar, porque esto evidentemente va a depender de nosotros hasta dónde queramos llevarlo o lo serio que lo queramos hacer, porque la propia web, ellos te facilitan incluso cartas a familias, cartas de invitar a prensa, de hacer, como digo, los carteles estos de patrocinadores, que lo explico ya porque lo he dicho antes, que básicamente es que el alumnado con esa tarjeta lo que intentan es buscar patrocinadores, ya sean familiares, en negocios familiares también, en conocidos, en quien quiera participar en lo que es esta causa, que como digo, son kilómetros solidarios, que según los kilómetros que tú hagas o las vueltas que tú hagas, el aporte que haya acordado con esa persona, con ese patrocinador, se computa en euros. Es decir, si por ejemplo cada 200 metros que tiene una vuelta de una pista o 400, las que sean, te dan 1 euro, pues evidentemente multiplicas las vueltas que tú das por los euros que te hayan acordado. Pues si son 10, 10, 15, 15. Entonces esa tarjeta que nosotros firmamos y rellenamos, se la dan luego a esos patrocinadores para que le den la cantidad y nosotros podamos ser los que luego ingresamos lo que es la donación. A partir de aquí, como digo, es un trabajo que si hacemos con tiempo, tanto desde la educación física, con una situación de aprendizaje que pueda ser ligada a la condición física o a la mejora de la resistencia, podemos hacerlo también junto a, como he dicho antes, con tutoría, porque también tiene material didáctico de empatía y de sensibilización respecto a la pobreza, respecto al hambre, respecto a todos los problemas que hay en países con esta problemática. Entonces, tienen trabajos, pues a lo mejor de que se tienen que poner en el rol de una persona que tiene 2 hijos y pues están deshidratados después de una diarrea que han cogido y tienen que viajar 70 kilómetros hasta el hospital más cercano. Y luego les dicen que solo tiene medicinas para uno. Eso, por ejemplo, es una cosa que he leído yo, que es un rol en el que se tiene que poner uno, llevarla a cabo a una mesa de diálogo en la que luego los demás tienen que buscar propuestas o para poder revertir esa situación, ¿no? Entonces, este trabajo de empatía que se puede hacer, como digo, desde algunas materias, más la nuestra parte, tenemos un cóctel de que realmente abarca muchísimos objetivos de desarrollo sostenible. Yo me apunto aquí un montón porque es que me he dado cuenta de que son muchísimos. Tenemos el de salud y bienestar, evidentemente, pero tenemos el de pobreza, el de hambre cero, el de paz y justicia, educación de calidad, reducción de desigualdades. Entonces, tenemos una propuesta súper interesante. Como digo, tengo constancia de que muchos centros ya lo hacen y yo, pues bueno, por unas o por otras, pues no me había dado cuenta o no lo había visto y ahora en el momento que lo he visto lo he ligado enseguida a lo que es la propuesta del Día del Deporte. Entonces ahora me voy a poner de acuerdo con el departamento, evidentemente, para hacerlo
escribirnos en la web, luego hablar con convivencia y lo que es la coordinación de secundaria para que ellos también puedan hacer ese trabajo de tutorías e incluso, ¿por qué no?, hablar con algún departamento que pueda estar interesado en llevar esto a cabo. Para también desde su materia trabajar algún tipo de contenido que también tenga que ver con esto. Y bueno, a ver si me dejo algo, creo que no, pero bueno, no sé qué os parece, si habéis Si hecho quieres esto que alguna vez. complemente, si quieres que complemente un poco, porque yo sí que la he llevado a cabo en los diferentes coles en los que he estado. Lo que yo propuse, que además lo llevé a cabo en el Centro de Educación Especial, era justo eso, que los alumnos que querían participar, lo que hacían era pagar su entrada, de modo que habilitamos un carro en la entrada del cole y para ya poder participar tenías que traer un producto perecedero que se anexaría a esos fondos que se van recaudando por las diferentes vueltas. Entonces, el Centro de Educación Especial en el que estuve trabajando está pegado justo a un instituto y lo que hice es coordinarme con el docente de educación física del instituto para hacer una actividad conjunta y celebrar este Save the Children con los dorsales que cada uno pidió por su cuenta para que participaran todos juntos. De modo que participaron absolutamente todos los niños del centro educativo, pues algunos hacían menos vueltas, otros menos, y lo más interesante también es que el alumnado que iba en silla de ruedas o que tenía dificultades para moverse iba acompañado de un alumno del instituto que previamente habíamos acordado. De modo que al final tú como docente te limitas pues a animar a la participación y a contar esas vueltas. De modo que al final lo registras en un papel, como hemos dicho, se envía a casa y al final, pues si son 3, 4, 5 euros, pues es una pequeña aportación que hacen las familias, tú haces un evento deportivo, trabajas la solidaridad, trabajas también la igualdad, trabajas coeducación, etcétera, y se produce pues una actividad muy, muy divertida, a la par que, como tú bien has dicho, que toca muchos objetivos de desarrollo sostenible para concienciar a la sociedad. Entonces, pues me parece una propuesta muy interesante. Ahora, si lo haces en el Día del Deporte, la compartes Sí, por claro. aquí o por redes sociales y nos dices qué tal has quedado. Sí, ya lo Después, he si os decidido. parece, sí, sí, muy bien. Pues voy a compartir yo 3 ideas de situaciones de aprendizaje con impacto social que se puede llevar a cabo a través de la metodología del aprendizaje-servicio para generar ese impacto en el entorno cercano y en los familiares del alumnado del centro. Voy a contar 3 propuestas. La primera de todas se llama salud familiar, es muy, muy intuitiva, ¿no? Y es una situación de aprendizaje en la cual estás trabajando los principios del calentamiento con el alumnado, que aprenden pues a calentar de forma progresiva, de forma segura, a llevar el material adecuado para realizar actividad física, de modo que al final lo que hacemos es que cada alumnado tiene que motivar a sus familiares para que participen en diferentes actividades. Y entonces, durante todo un mes que dura lo que es la situación de aprendizaje, tienen que hacerse fotos en cuanto más gente de su familia, mejor. Por ejemplo, te puedes hacer fotos andando, te puedes hacer fotos saltando a la comba con los diferentes miembros de tu familia, después también haciendo el calentamiento tradicional, etcétera. Y después esas fotos se comparten con el docente de educación física y lo que hace es, se hace un mural por familias, por actividades, etcétera, de modo que al final visibilizas que no solo hacemos nosotros actividad física dentro del centro escolar, sino que también se lleva la salud fuera y atraes a los miembros de tu familia que a lo mejor pues, pueden ser más activos o más sedentarios, pero también le das esa posibilidad de participar y de moverse. Después, otra situación de aprendizaje con producto final competencial muy interesante que se puede hacer con el puzzle de Aronson, la he titulado Recuperando los clásicos, ¿vale? Y esta situación de aprendizaje lo que hace es basarse en la actividad física a lo largo de la historia, ¿no? Trabajamos lo que era actividad física en el Paleolítico, en los egipcios, los griegos, romanos, la Edad Media, después pasamos a la Edad Moderna y la Edad Contemporánea y, ¿por qué no?, damos un salto más y la actividad física en la era digital. De modo que vas explicando los diferentes conceptos a lo largo de la situación de aprendizaje y al final de todo lo que hacen los niños, que en este caso serían adultos de quinto o sexto porque tienen que dirigir una sesión con otros niños más pequeños o si pasamos al instituto, pues ya sería perfecta para cualquier curso, lo que hacen es que el alumnado que ha ido trabajando la situación de aprendizaje y aprendiendo de qué forma se movía el ser humano a lo largo de la historia, lo que hace es hacer diferentes postas por las cuales pasan otros niños del cole y ahí practican diferentes ejercicios según las características de esa época. Y como estaba diciendo, pues en la época de la era digital, que es la contemporánea, vamos a decir, pues ya pueden hacer uso de aplicaciones digitales como el Tabata, utilizar música, utilizar un dispositivo digital para grabar, QRs, etcétera. Entonces, esta situación de aprendizaje con impacto social, porque al final estás mejorando un poco la salud, la conciencia y la cultura de la gente del centro escolar y haces una actividad conjunta para promocionar pues, toda esta actividad física que se ha ido arrastrando a lo largo de la historia. Y después, finalmente, otra situación de aprendizaje muy interesante se llama plugin en el parque. ¿Vale? El plugin es una actividad que consiste en recoger basura mientras estás haciendo una caminata. En este sentido, es una situación de aprendizaje de condición física en la que los niños pues, van aprendiendo durante la situación en el centro educativo ejercicios en forma de circuito para ponerse en forma, ¿no? Pero al final de todo, lo que hacen es acudir a un parque cercano, que esté cerca del centro educativo, y hacer 3 equipos. De modo que tú dices que durante un minuto deben de recoger
piezas de basura, ya sea tapones, papeles, botellas, etcétera, y llevarlas a su espacio, que puedes poner un aro con diferentes colores para los diferentes equipos. De modo que una vez pase ese minuto, venimos, hacemos el recuento y es como un ataque. Por ejemplo, si has recogido 40 piezas de basura, lo que hacemos es que el otro equipo tiene que hacer 40 repeticiones de un ejercicio. Por ejemplo, podemos proponer hacer sentadillas o después hacer otra ronda de un minuto de recoger basura y hacer saltos, después otra ronda de un minuto de recoger basura y hacer burpees. Si os parece mucho 40 burpees, pues se pueden hacer por parejas, entonces harían 20 y 20, uno hace uno, otro descansa, etcétera, de modo que al final el alumnado está recogiendo basura de una forma agradable y rápida, está después, durante el recuento, pues teniendo en cuenta quién lo ha hecho mejor o peor, quién se ha esforzado más, y después también tienes como un objetivo común, que es llegar a ese número de repeticiones y ver cuál de los tres equipos al final pues ha conseguido más basura y ha puteado un poco a los otros equipos, que al final no deja de ser una forma de que todos nos movamos y hagamos actividad física. Entonces, me parece muy interesante la propuesta de la carrera de Save the Children, como has comentado, y después también pues, os animo a que pongáis en práctica lo de la salud familiar para implicar, como he dicho, a los diferentes miembros de la familia, recuperando los clásicos para implicar también a los miembros del cole y del plugin en el parque para matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, recogemos basura y por otra, lo que hacemos es mejorar la salud con diferentes actividades de condición física. Pues muy bien, habéis hecho propuestas, creo que parten mucho del Alom-Loe, que al final se trata de programar desde el contexto y prácticamente todo lo que hemos dicho, hablamos de aprendizaje-servicio, es decir, se empieza ya la situación de aprendizaje con un fin, no quizá con el modelo más de contenido de que empiezas haciendo test o condición física y todo muere en el aula, y al final creo que es la esencia. Y quería destacar, me gusta mucho una frase aparte que os voy a compartir de forma muy resumida dos ideas extra de situación de aprendizaje con impacto social, pero me gusta mucho la frase de hecho la utilicé yo cuando hablé de aprendizaje-servicio en las oposiciones, de Roger Butler que dice, no se construye una sociedad justa con ciudadanos mediocres. Creo que es clave en ese sentido implicar a nuestro alumnado y hacerle ver pues, que hay otro tipo de asociaciones a su alrededor, que pueden ayudar para fomentar el altruismo, etcétera, etcétera. En ese sentido, diferentes porque también hemos nombrado en otras ocasiones el plugin y de hecho ahora Pepe también compartirá algunos productos competenciales. Me gusta mucho organizar torneos solidarios, que sería también otra forma de utilizar el deporte, no como fin, sino como medio para acercarle una serie de valores a la comunidad educativa. En este caso, perfectamente se podría llevar a cabo un deporte alternativo con el modelo de educación deportiva, que de hecho Pepe pues, lo ha compartido bastante en nuestro canal. Y en vez de que acabe con un pequeño torneo que muera dentro del gimnasio, iba a decir, ¿no? Del centro educativo, pues que vengan las familias, que venga la comunidad educativa, incluso que vengan otros Eso es. centros y se les cobre a modo simbólico mediante alimentos no perecederos y luego se concrete dónde se puede donar dichos alimentos. De nuevo, pues utilizaríamos el deporte para trabajar una serie de valores porque vamos a ver diferentes roles de público, de árbitro y aquí ya sabéis que no se lleva la máxima puntuación el alumnado que mejor practica el deporte, sino el que cumple toda la secuencia de También los roles. y todos los roles, y sería otra forma de que ese torneo pues desemboque en una invitación a la comunidad educativa y también en un asociacionismo con una ONG en concreto. Y otra propuesta que esta, de una manera un pelín editada, la compartimos en la Facultad de Alicante cuando hablamos de situaciones de aprendizaje, sería básicamente crear unos códigos QR y de nuevo esta situación de aprendizaje que puede ser un deporte o puede ser también de condición física donde nuestro alumnado pues aprende también a diferentes ejercicios que puede hacer con su propio cuerpo, diferentes incluso ejercicios sencillitos que puede hacer de calistenia, pues se trata básicamente de que cada grupo se grabe haciendo unos ejercicios o explicando una secuencia de actividades que se puede hacer en el parque colindante, se crea o se maqueta en modo QR, se pega y se puede hacer un día de presentación para el resto de comunidad educativa o el resto de si estás en un pueblo o estás en una ciudad, para también darle una segunda oportunidad, si hablamos de un parque de calistenia, que igual los alumnos de sexto de primaria o de secundaria piensan que solo lo pueden practicar aquellos que hacen auténticas barbaridades en las barras, no, también no hace falta tener esa barrera de entrada, sino que puedes hacer cosas sencillitas y se pueden plantear progresiones, y creo que es una forma de nuevo de que nuestro alumnado se implique porque sabe que lo que va a aprender, por un lado, lo va a practicar y también lo va a aprender mejor de una forma más profunda porque lo va a tener que explicar al resto, incluso se puede grabar. Aquí también puede entrar la problemática clásica de la protección de datos, nos grabamos y esto me lo enseñó Pepe, de hecho, a través de la aplicación Slidecasting,
no hace falta que tengan, o sea, no tienen que salir en cámara, sino que con el audio pueden explicar la práctica, pueden explicar el deporte Bueno, y se puede eso convertir en QR. Así que en este eso caso, es. pues son dos servicios a la comunidad. Y antes de pasar al siguiente punto, sí que os queríamos compartir, porque de hecho ya hicimos en su día un pequeño documento con más de 10 ideas. ¿Quieres que comparta pantalla, Pepe, y lo enseñes un poquito? Vale, sí, sí. Vale, aquí lo tenemos. A ver, Sí, lo haga y al grande. final son 10 ideas de productos finales competenciales, uno para cada ciclo, en los cuales proponíamos ideas, la hacía una Diego y otra yo. Hmm. De modo que al final quedan unas 10, 12 productos finales competenciales y a cada cual más interesante que el anterior, que podéis llevar a cabo tanto en vuestro centro educativo como en las oposiciones, ¿no? Si te parece, explico dos de ellos. Vale, sí, Cierras explica. esto, me vea Sí. la gente a mí y explico, pues mira, uno de ellos para primaria, que me pareció Bueno, que no lo hemos interesante. dicho, lo dejaremos en el comentario fijado, todo el Ah, documento, para bueno, que se sí, lo y en quieran la descargar. descripción del vídeo para que lo podáis descargar. Eso Eso es. es. Pues bueno, uno de los productos finales competenciales, aparte de los que ya hemos comentado anteriormente en las situaciones de aprendizaje, sería uno de autoconstrucción y concienciación ecológica, ¿no? Que se lleva a cabo en educación primaria, ¿no? En los cuales los estudiantes al final lo que hacen es embarcarse en un proyecto de autoconstrucción de materiales reciclados para practicar deportes. En este caso, un ejemplo sería el skate bottle, que no sé si sabéis, pero es una especie de hockey en el cual los patines, en vez de ser patines como tal, están hechos por botellas cortadas por la mitad y aseguradas para que no hagan daño, etcétera. Y al final lo que hacen es resbalarse y se puede llevar a cabo en el centro educativo, ¿no? Y al final lo que podemos hacer como producto final competencial es una jornada de concienciación ecológica, donde lo que hacen los estudiantes es mostrar al resto de alumnados del centro los materiales reciclados, lo que han construido ellos. También podemos construir la pelota, incluso los sticks de hockey y hacer una sesión práctica en la que se practique ese deporte, ¿no? De modo que ya no solo se promueve la actividad física y el deporte en sí, como es este deporte parecido al hockey que se llama skate bottle, sino que también se promueve la responsabilidad ambiental, ¿no? En la comunidad escolar. Y después tenemos otra propuesta ya para alumnado un poco más mayor, en este caso sería para la ESO, que es un breakout cooperativo, ¿no? En el cual el producto final lo que hacemos es, para asimilar el contenido trabajado en una situación de aprendizaje sobre hábitos saludables, ¿no? Lo que hace el alumnado es participar en un breakout que precisamente ha preparado el docente, en el cual tiene que moverse por todo el centro escolar, ¿no? Con diferentes estaciones que lo que hacen es representar diferentes aspectos de la salud, ¿no? Pues ya sea la nutrición, la actividad física, el descanso, etcétera. Por ejemplo, en la parada de la nutrición lo que podemos hacer es resolver acertijos relacionados con la importancia de una dieta equilibrada, de la pirámide nutricional, etcétera. Después también tenemos que para la actividad física, pues descifrar diferentes pistas, ¿no? Que nos explican diferentes ejercicios para mantenerse en forma y que el alumnado tiene que realizar en ese momento. Y después, en la parada del descanso, si me ocurre, que tengan que el alumnado resolver diferentes enigmas que estén relacionados tanto con la importancia de la calidad del sueño como de la regulación del ritmo circadiano, ¿no? Y lo que podemos hacer es que el alumnado se mueva por todo el centro educativo, de modo que cuando están yendo a resolver la pista ya están practicando actividad física, de modo que al final de todo se puede hacer una prueba final en la que estamos todos reunidos en un mismo punto y lo que hacemos es abrir un candado final que puede ser con todos los puntos acumulados o con diferentes pistas que han ido recogiendo todo el alumnado y completar una actividad final. De modo que este breakout cooperativo al final lo que está haciendo es asentar los conocimientos que hemos tenido sobre hábitos saludables al mismo tiempo que estamos practicando diferentes hábitos saludables. Muy bien, pues si os parece, vamos a pasar a la parte de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Vamos a ¿Vale? comentarlo desde una perspectiva práctica. Si quieres empezar, Paolo, a destacar el que tú quieras y vamos uno cada uno. Y si tenemos algo que complementar y así lo hacemos más dinámico. Guay. Vale, ok. Pues mira, yo por ejemplo tengo un caso que es de trastorno de la conducta alimentaria, pero con prescripción médica de que no tienen que hacer ningún tipo de actividad física por el tema de pues, tener más gasto calórico y es una persona pues, que no se lo puede permitir. Entonces es un caso un poco complicado, pero claro, al final pues todo lo que hacemos, o la mayoría de las actividades que hacemos tienen ese compromiso motor y lo que yo aquí he hecho básicamente es primero, he puesto como 4 ítems que yo estoy llevando a cabo. El primero de ellos es incluirla en toda actividad de baja intensidad, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy haciendo 2 actividades, 2 sesiones de orientación dentro de lo que es el proyecto del Camino de Santiago y compartido alguna vez por aquí. Y una de ellas, por ejemplo, la del otro día, era hacer un dibujo con la aplicación Strava dentro del recorrido, o sea, es decir, con el recorrido que ellos tenían que hacer utilizando todas las pistas, tenían que hacer un dibujo en concreto. Entonces, aquí, por ejemplo, evidentemente, como está caminando y como es una actividad más pasiva, pues obviamente la voy a incluir. Igual que hoy, por ejemplo, que tenían que hacer un rally fotográfico, es decir, tenían que buscar una serie de puntos en el instituto
con un PDF en el que habían 14 puntos que yo hacía pues, una foto bastante de cerca y ellos tenían que replicar esas fotos o esos puntos con una foto en la que ellos también tenían que hacerlo, pero evidentemente cada grupo partía de un número, ¿no? Pues una partida del 1, otra partida del 2 y así tienen que hacerlo todo, ¿no? Pues esa actividad, por ejemplo, también activando el Strava para también ver todo el recorrido, que salían de 1,5 kilómetros a 2 kilómetros, obviamente ese recorrido también se podía hacer caminando. Entonces, obviamente, todas esas actividades que puedan tener intensidad, pero que o bien son pasivas o pueden reducirse, como es este caso, pues obviamente la voy a incluir. La voy a incluir porque no tiene ese compromiso motor, porque no tiene esa intensidad. Dicho esto, obviamente, como digo, incluirán todo tipo de actividades pasivas, a lo mejor de calentamiento que también o vuelta a la calma. Luego, un rol de ayudante, árbitro, coreógrafo, que dirija calentamientos, que proponga actividades, todo lo que sea un rol de que podamos tenerlo en cuenta, casi como codocencia, por así decirlo, también es súper positivo y también lo hago así. Luego, tareas teóricas de lo que estamos dando. Justamente tenemos una pila de libros en el departamento que no utilizamos porque son de hace, pues, a lo mejor 10, 15 años, pero justamente pues le di una ojeada a esos libros y me di cuenta o me sorprendí de que realmente habían contenidos pues, que eran muy interesantes y que estaban muy bien explicados. Entonces, obviamente, si estoy trabajando en ese momento, imaginaos el voleibol y el voleibol sale dentro de una unidad, dentro de ese libro, pues obviamente se puede hacer un trabajo sobre eso de leer un artículo, de responder una serie de preguntas o incluso de evaluar de forma un poco más teórica aquello que no puedo hacer de forma práctica. Luego, también un diario o portfolio, ¿vale? De todas esas evidencias de lo que vamos haciendo día a día, en el que yo, a lo mejor de lo que han hecho, pues le digo, mira, pues quiero que me pongas lo que hemos hecho a nivel de dibujo, de distribución, pero también quiero que me pongas los problemas que has detectado a nivel de alumnado, gente que a lo mejor se ha podido no meter dentro de la actividad. Quiero que me pongas variantes de algún ejercicio que te pudiese gustar o que mejoraría esto que hemos hecho. Es decir, dentro de esa evidencia o dentro de ese diario de lo que estamos haciendo, no solamente es copiar lo que hemos hecho, sino también poder proponer algo, ¿no? Entonces, esos 4 puntos son los que estoy llevando a cabo dentro de esta problemática y bueno, de momento la verdad que bastante bien y como digo, cada día y cada actividad me va adaptando sobre la marcha. Muy Y bien. luego a partir de aquí también decir que yo he adoptado el rol porque tengo varios casos en el instituto, uno de ellos no tiene esta prescripción médica de no hacer actividad física esa otra persona sí que era típica que te comenta su progreso, te va comentando cómo se siente, entonces obviamente pues tú interactúas y comentas lo que tú, ya no lo que piensas, sino pues esa empatía o ese apoyo emocional. En el caso de esta otra persona, sí que es cierto que como no veo interacción desde ese punto de vista, yo no intento meterme, porque al final es un trabajo más de médico, más psicológico, y creo que es un error nuestro. Bueno, sí que evidentemente podemos preguntar cómo te sientes, cómo estás progresando, etcétera. Evidentemente, preguntas más generales, pero no, yo no haría en ningún caso un trabajo de léete este artículo sobre el trastorno de conducta alimentaria, mira esto otro, mira, porque al final creo que se nos escapa, creo que no sabemos pues eso, la progresión que está teniendo por otra parte a nivel médico o lo que la familia quiere o no quiere llevar, cómo quiere llevarlo, entonces yo en ese sentido sí que me mantengo más al margen. Muy bien. Si os parece, cuento yo un caso un poco extremo, porque ya que he estado trabajando 3 años en un cole de educación especial, ahí teníamos alumnos con necesidades educativas de muchos tipos, pero voy a contar un caso curioso que lo podéis utilizar en las oposiciones o puede ser un recurso también si tenéis alumnado de ese tipo en vuestro centro educativo. Y es el caso de un alumnado ciego, bueno, tenía 2 alumnos ciegos, uno con ceguera total y otro parcial, en el cual hacía diferentes adaptaciones para que el alumnado pues, estuviera incluido en las diferentes sesiones y sobre todo también para que supiera qué es lo que íbamos a dar. Entonces, seguro que os sorprende el material con el que trabajábamos, pero yo tenía una especie de madera de más o menos unos 40-50 centímetros, en el cual había una tira de velcro y después tenía materiales de educación física en modo de juguetes hechos pequeños, de modo que yo, previo a la sesión, lo que hacía es estructurar los diferentes juegos con pequeños materiales para que él los tocara y supiera qué es lo que vamos a hacer durante esa sesión. Por ejemplo, si íbamos a hacer un calentamiento con pelotas, pues había una pelota pequeñita de goma espuma. Después, si vamos a hacer, imaginaros el juego del pañuelo, pues un pequeño pañuelo. Después, la vuelta a la calma, a lo mejor eran masajes, pues yo le ponía una pequeña bote de crema que él tocaba y perfectamente identificaba con una parte final más relajada en la cual se hacían actividades por parejas. Y después la higiene personal que poníamos una esponja. De modo que previo a la sesión lo que hacía, cuando tenía mucho tiempo sobre todo, era preguntarle que él tocara delante del resto de alumnos y que nos contara un poco qué es lo que íbamos a hacer. Y yo pues introducía la sesión al mismo tiempo que él iba tocando los diferentes materiales. Y después también lo que hacía para facilitarle la participación en las diferentes actividades a este alumnado con ceguera era que cada día de educación física, un alumno, que teníamos una lista en la cual íbamos haciendo
un turno, cada uno era un alumno lazarillo durante un día. De modo que esa persona lo acompañaba durante toda la sesión y no se encargaba siempre él mismo de tener que cargar literalmente con este alumnado. Además, uno de los dos era casi más alto que yo, de modo que era un poco difícil de manejar durante los juegos, pero le incluíamos en todas y cada una de las actividades. Es verdad que era un centro educativo específico con muchos recursos personales, materiales, etcétera, y lo que hacíamos era que las actividades, pues obviamente estaban adaptadas a un público con una actividad motriz un poquito más baja, de modo que todos participaban y todos jugaban. Y también es interesante, ya que me encontré gran variedad de alumnado, como digo, pues tenía síndrome de Down, TEA, con ceguera, disruptivos, con parálisis cerebral, etcétera. Entonces, lo que hacíamos era, sobre todo, trabajábamos con música, de modo que yo, es verdad que iba todo el rato con el móvil en la mano, teníamos un altavoz y yo iba adaptando la música que elegía a la intensidad de los diferentes juegos. Y cuando quería explicar, le daba pausa y explicaba. O cuando hacíamos un juego, imaginaros, un juego de moverse por el espacio y cuando paro la música se sientan, buscan un aro y se sientan, pues también me ayudaba del móvil con la música para que en todo momento supiera qué es lo que teníamos que hacer. Por supuesto que la parte central era música más cañera y después en la parte final, que siempre hacíamos relajación, pues la música era de meditación, etcétera. Entonces, ya habéis visto de qué forma podéis adaptar vuestras sesiones con diferentes tips. Sobre todo funciona muy bien para primaria y es una forma de que el alumnado entienda tanto la estructura de la sesión como que pueda participar y después también que sepa en todo momento qué es lo que hay que hacer. Muy bien, pues voy a destacar yo, si os parece, dos. El primero, un poquito por llamativo, y me consta que también, de hecho, salió a modo de entrenamiento en mi academia de oposiciones. Me pusieron un supuesto sobre esta enfermedad y luego tuve una alumna en mi primer año de funcionario en prácticas, que es la enfermedad de von Willebrand. O sea, me la he tenido que apuntar y todo. Que no deja de ser un trastorno sanguíneo en el que la sangre no coagula adecuadamente, y de hecho sé que estos datos le gustan mucho a Pepe. Y es que ya sabéis que la sangre tiene muchas proteínas, pues una de estas proteínas que ayuda a coagular se llama factor de von Willebrand. Y de ahí viene un Ajá. poco, de ahí viene un poco la explicación. Y lo dicho, yo tuve una alumna que además también tenía trastorno de atención, le costaba mucho seguir las explicaciones y tenía bastante, de hecho, también hiperactividad. Y básicamente que cada vez que se hacía una herida no paraba de sangrar. Le costaba mucho que parase de sangrar. Aquí adaptaciones que se pueden tener, pues fijarte mucho más en todo el tema de actividades de prevención, un calentamiento correcto. Me acuerdo cuando hacíamos algún tipo de actividad, hicimos una actividad de artes marciales, pues bueno, prevenir mucho todo el tema de las caídas. Aún así, de manera inevitable pasa. Bueno, pues había que tener más ayudas y con la ayuda del centro, pues se llevaba mejor. Pero sobre todo eso, simplemente era poco más se puede hacer en cuanto a adaptaciones, tener cuidado, todo el tema que sea de parejas o grupos cuando hay algún tipo de trabajo de fuerza, pues que también el resto de clases sepa lo que le ocurre a esta alumna. Habéis dicho cosas muy interesantes y que también quería destacar un poco en línea con el DUA, y es que a través de las adaptaciones y las propias actividades enfocadas en los diferentes principios del DUA, no solo nos tenemos que centrar en nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sino también valernos para que al resto de la clase le sirva. Me explico, si con esta alumna vamos a trabajar de una manera más detallada actividades de calentamiento, de prevención, que eso también le sirva al resto de la clase. O ahora que vamos a presentar un poquito el alumno TEA, me acuerdo yo, y vamos a empezar ya con este trastorno del espectro autista, si os parece, que cuando utilizábamos la tablet, cuando utilizábamos, en mi caso, la aplicación DictaPicto para traducir ese lenguaje a pictogramas, en ocasiones esos pictogramas les venía también muy bien a aquel alumno que quizá está más disperso y se ha perdido en la secuencia de la actividad del juego, para decir, el tercer paso es este y lo tienes en dibujo. Y es un acompañamiento a la explicación, o bien sea kinestésica o de forma oral. Entonces, en ese sentido, siempre apoyarnos. Y cuando compartía Paolo el tema de cómo se siente, pues puede ser una rutina disparadora que puedes utilizar también para el resto de alumnos, de ver cómo se siente, qué tipo de actividades provocan X emoción o otra emoción. Entonces, en este caso, yo tuve, ya lo conté creo que por este podcast, tuve un año en el que fui tutor y también daba clase a quinto de primaria. Tenía 4 grupos de quinto de primaria. En cada grupo tenía un alumnado TEA. Cada alumno era un mundo, es decir, lo que te podía funcionar con un alumno, con el otro no te funcionaba. En este caso, pues bueno, cosas comunes que llevábamos, todo el tema de pictogramas, de llevar las rutinas muy pautadas, de hacer un acompañamiento tanto con PT, con la PT, con la L, con la orientadora, en el caso de ciertas cosas que ya le funcionaban en su día a día, que me la podía transmitir. Pero bueno, lo dicho, en muchas ocasiones el caos reina y es complicado, y
una cosa que realmente me funcionaba y quizá es poco didáctica, pero me funcionaba, es dejarles espacio dentro de la actividad, por lo que sea, a veces saturan y no pueden seguir la actividad, les dejaba un espacio para ellos donde se seguían moviendo, pero a sus anchas, y llegaba un momento que pasados 1 minuto, 2 minutos, le hacía una pequeña cuenta atrás en la tablet, ellos volvían. Pero si yo les intentaba obligar a seguir con la rutina que estaba llevando el resto de alumnos, pues era complicado. Otro alumno TEA que también le funcionaba muy bien es tener como un alumno de referencia, el clásico alumno tutor, que le acompañaba sobre todo en los calentamientos y en actividades quizá más caóticas que requieren de más comunicación motriz, pues eso funcionaba. Y había, esto también yo, para que lo llevéis a cabo en las oposiciones, que no únicamente destacar lo negativo. El alumnado TEA o el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo también tiene sus intereses y sus motivaciones. Me acuerdo que esto sí que era común a los tres, que aquellos juegos más reglados, más sencillos, más de hacer A, B, C, les encantaba mucho, o sea, les gustaba mucho. Véase el clásico juego de la bomba, pues lo utilizábamos también para crear ese momentito de distensión y ellos se sentían más protagonistas, incluso ahí hacían bromas que no te lo esperabas con este alumnado TEA, que cuesta a veces trabajar esa ironía. Pues bien, es un poquito ensayo-error. Yo lo tenía muy preparado desde las oposiciones a nivel teórico, sabía defender muy bien el supuesto, pero luego estar frente a ellos y sobre todo se trata de experimentar y de ver lo que funciona y lo que no. No sé si tenéis en este caso, porque Sí, creo que es sí. un En alumno este muy, muy caso, común. eso es, se me ocurre que, por ejemplo, para presentar las oposiciones, podemos hilar todo lo que has comentado de las autoinstrucciones de las diferentes partes de la sesión con la propuesta que había dicho yo. En vez de que sea una barra de madera, podemos utilizar un folio plastificado con una tira abajo de velcro separada con las diferentes partes de la sesión con pictogramas arriba, ¿no? Ponemos parte de bienvenida, de calentamiento, de parte principal, de vuelta a la calma y de higiene personal o de despedida, etcétera. De modo que ya tiene la estructura de la sesión con pictogramas y puedes saber más o menos dónde nos encontramos. Y después ya abajo, en ese velcro, lo que podemos hacer es pegar o con pictogramas también, que son muy fáciles de entender por el alumnado, o con los propios objetos, que había dicho yo que eso es un poquito más costoso. En mi caso, como era con la educación especial, teníamos muchos recursos materiales y eran como los diferentes materiales, pero hechos en miniatura, o los puedes crear también. De modo que lo que hacemos es, los tenemos pegados en velcro y a medida que va avanzando la sesión, tenemos eso plasmado en la pared y el alumnado lo que tiene que hacer es ir a retirar, o tú mismo, en cada momento, retirar la parte de la sesión para que va viendo que vamos avanzando y que en todo momento sepa dónde se encuentra. Y como digo también, el alumnado con TEA también funciona muy bien con el estímulo auditivo, de modo que sabe en todo momento cómo tiene que desenvolverse durante la sesión dependiendo de la intensidad de la música. Entonces, rescatamos esta adaptación que había dicho para el alumnado con ceguera, que también podría ser útil para el alumnado con TEA. Sí, sobre todo lo que Y dice... después también Perdón. y después también se me ocurre también que para el alumnado extranjero también puede funcionar muy bien, ya que podemos utilizar que comprenda las diferentes partes de la sesión, podemos poner el nombre en su idioma y en el nuestro también, pero en medio un pictograma y después también que vaya pues cogiendo los diferentes objetos y que aprenda sus nombres para que poco a poco vaya adquiriendo vocabulario y también no vaya perdido a lo largo de la sesión y no sepa ni cuánto queda, ni por dónde vamos, etcétera. Entonces, pues bueno, una misma adaptación que dándole una vuelta puede servir para diferentes tipos de alumnado. Sí, sobre todo lo que decía Diego, que es muy importante con los alumnos que tienen TEA, que yo este año tengo también uno y bueno, me sorprendí bastante porque nunca lo había tenido de una forma tan avanzado, por así decirlo. Y es que tenemos que adaptarnos siempre al caso que tenemos delante e ir haciendo un poco ensayo-error de aquello que funciona o de aquello que lo que ellos se encuentran cómodos. Porque para mí, lo más importante que he descubierto hasta ahora es que ellos realmente se encuentren cómodos en clase. Una vez conseguimos eso, es realmente donde vemos todos esos avances y lo que ellos, los intereses que tienen, y a partir de ahí, como digo, hacemos las clases en función de sus necesidades. Porque al final la teoría es muy bonita. Lo del tema de los pictogramas, evidentemente, funciona prácticamente siempre. De hecho, yo, por ejemplo, ahora haciendo un trabajo de Smashball, de retos motrices y tal, por supuesto que no le di la misma hoja, le di una hoja con cada reto totalmente de una forma totalmente visual, pero lo que yo sí que utilizo muchísimo es lo del alumno tutor, en el que evidentemente tenía una persona que se llevaba súper bien y hablé con él, hice una reunión individual con esta persona y le dije, mira, voy a tener que utilizarte, hablando así, para que, sobre todo cuando él se va de clase, porque como ha dicho Diego, hay un momento en el que desaparecen del grupo, se va a dar una vuelta. Entonces, claro, yo los primeros días me acuerdo que iba totalmente loco corriendo detrás de él prácticamente. O sea, para que se metiera en la clase, sí, evidentemente dándole su espacio, si necesitaba descanso que fuese, al baño, lo que hiciese falta. O sea, yo lo que quería, como digo, es comodidad, no quería forzar nada. Pero sí que es verdad que con este alumno tutor, ahora ya sí que es de verdad que digo, mira, ves a ver cómo está esta persona, tal. Ves ahora a explicarle esto que estamos trabajando. Intenta ayudarle, intenta ponerte de pareja con él a intentar no sé qué. Entonces, veo que así funciona muy bien, que cada vez se mete más en la clase. Y luego también un matiz, también o sea, otra cosita que me está funcionando mucho con él es utilizar el humor.
se dice, ¿no?, que no entiende las ironías y todo esto, pues justo este alumno sí que las entiende, sí que tiene muy buen humor y lo he ido descubriendo muy poco a poco. Entonces yo con él siempre estoy de broma, siempre estoy saludándome con él, como, o sea, dándole un poco ese afecto. Y al final esto es lo que más me importa, porque obviamente va a haber una adaptación curricular, obviamente no le vamos a pedir lo mismo que a los demás en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, ¿qué queremos? Pues que cada vez estén más a gusto donde están, que se puedan desarrollar y ya está. Y lo más bonito que me ha parecido en este caso en concreto es que desde el día 1 el grupo lo entendió, o sea, quiero decir, porque al final pasa a secundaria, a veces se meten en otros colegios, porque es de primero de la ESO, y no he visto nunca un mal comentario, todo el mundo lo entiende a la perfección y eso, vamos, a mí me ha encantado y por eso pues cada vez estoy más a gusto con esta persona que muchas veces decimos que, ostras, tenemos aquí el hándicap de que hay una persona que a lo mejor no podemos atender a la perfección, pero yo a veces lo veo como una oportunidad de mejora y de conocimiento personal también sobre este tipo de situaciones que antes pues no hemos vivido. Eso es. Pepe, ¿querías comentar lo del alumno con TRT o no? No, eso lo dejamos para, para otro podcast, que es un tema muy interesante que trataremos un poco más adelante. Sobre todo para los que estén en el instituto, se puede plantear para concienciar y que al final no sea solo contenido práctico y demás, sino también un poco lo que se van a encontrar en el futuro. No, era una broma, pero antes de pasar al punto de la oposición, sí que me gustaría destacar que respecto a las oposiciones, que muchos de nuestros seguidores son opositores y opositoras, necesitamos sonar realistas. Y para sonar realistas, aquel alumno que escojamos tenemos que controlarlo. Es decir, controlarlo, hacer adaptaciones específicas, llevar rutinas concretas. No cojáis porque hayamos explicado la enfermedad rara si no sabéis qué tipo de adaptación o cómo aplicar los principios DUA. Y sobre todo eso, al final el objetivo fundamental tanto del DUA como la atención a la diversidad es que este alumno, esta alumna, que normalmente también suele tener una condición energética más baja, no siempre, pero sí que se suele dar, es que tenga esa adherencia con la educación física y que no se produzca ese ciclo de como no se siente competente en educación física, pues deja de moverse, fuera del horario escolar no elige moverse, entonces las familias, pues bueno, tampoco eligen apuntarla a ningún sitio porque no ven ese gusto por la actividad física. Siempre lo digo, pero me gusta mucho la frase de intentar que todo nuestro alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas y a partir de ahí escalarlo poco a poco. Y pasando a la última parte del podcast, que es la parte práctica de las oposiciones a nivel de exposición, ya sabéis que lo más diferente que se va a llevar el tribunal es el momento de la explicación de las actividades, de la situación de aprendizaje per se, del producto final, de las metodologías activas, pero ancladas a actividades en concreto, pues he planteado justamente esa pregunta de cómo podemos estructurar esos 15, esos 20 minutos que igual tenemos, esos 18 minutos, para explicar la secuencia didáctica y para explicar las actividades frente al tribunal. Y como los tres hemos opositado y los tres somos funcionarios, pues bueno, vamos a utilizar un poco a modo de ejemplo nuestra experiencia. No sé si quieres empezar, Paolo, que tenías ahí un Vale, esquema y sí. todo. Sí, bueno, a ver, yo realmente he rescatado lo que tenía en la carpeta de estas oposiciones, de pues, los temas pasados a limpio y todo esto. Y también lo que yo me hacía, que no sé si era en pantalla, a ver, es algo muy básico, ¿vale? Que era la estructura que yo utilizaba bueno, si tenía que exponer la unidad de aprendizaje, no, la unidad didáctica, ahora situación de aprendizaje, que me tocara en ese momento cómo lo iba yo a poner en la pizarra, ¿no? Entonces la pizarra lo que hacía era dividirla en dos. La parte izquierda, si al final la programación en general, ya tenemos esa parte teórica y esa parte práctica. En lo que era la propia unidad didáctica, también hacía lo mismo, ¿no? Esa parte izquierda de la pizarra era la parte teórica de lo que era la unidad didáctica y la parte derecha era la parte de la parte práctica de la unidad. Entonces, la parte izquierda lo que tocaba era los elementos curriculares, tanto los contenidos de más relevancia, las competencias, los instrumentos de evaluación, o sea, realmente lo importante de lo que yo iba a sacar de esa unidad. Luego, el tema también de la inclusión, pues con los casos que estamos hablando justo ahora, a nivel de cómo los atendíamos, yo en este caso tenía escoliosis y asma, y también de las actividades de refuerzo y ampliación, que era lo que se hacía un poco antes, y de forma, como digo ya, práctica desde el primer momento. Luego también la metodología, y si tenía algún tipo de actividad complementaria o algún tipo bueno, yo tenía actividades extra también por unidad, que también la metí aquí. Y una vez pasaba esto, la parte derecha era arriba las sesiones con 2-3 palabras clave que hacía en lo que era la unidad, y yo solo me detenía unos 15 minutos, es decir, todo lo que acabo de explicar, pues me detenía unos 15, máximo, no sé, 15, máximo 15 minutos, para que luego me diese tiempo a tener 15 minutos para explicar de forma muy práctica, no solo las sesiones que iba a hacer, sino una sesión en concreto de forma específica, ¿vale? Entonces aquí yo hacía ya la parte inicial, que es el calentamiento, la parte principal y la parte final. Yo lo que me utilizaba mucho en esto, porque al final aquí tenemos que dar evidencias al tribunal de cómo trabajamos en el aula y todo lo que abarcamos dentro de ella.
Entonces yo aquí también utilizaba mucho lo que era el hexágono, que son como 6 puntos, ¿vale? Que era la organización del material, la organización del espacio, la organización del alumno, el tipo de feedback, la posición del docente y los planes de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque también nosotros, dando la propia actividad o la sesión, yo me atendía también a posibles problemas como posibilidad de que un balón o una serie de balones se encalaran, si estaba lloviendo, seguridad en una actividad que a lo mejor era escalada, por poner un ejemplo. Entonces, todas estas cosas, todos estos ítems, ¿no? Dentro de este hexágono, las tenía en cuenta para no olvidarme nada dentro de esta sesión en específico, que como digo, yo explicaba muy brevemente, con palabras clave, las 6, 7, 8 sesiones de lo que era la unidad, pero me detenía en una. Entonces la redondeaba y decía, bueno, ahora me voy a detener en esta. Y como digo, iba muy paso a paso. Parte inicial, calentamiento, pero era muy, muy concreto. Es decir, desde el momento en el que llegaba el alumnado, cómo actuaba yo, qué rol tenía, dónde los cogía, qué rutina tenía con ellos, pues a lo mejor dejar los móviles en una caja, explicar durante 2-3 minutos aquello que íbamos a dar en esa sesión, que se me lo invento, si ahora estábamos haciendo la unidad de condición física y mi sesión a exponer era el 1 Fitness, que bueno, lo expliqué justo aquí hace no mucho, que era pues eso, una sesión donde según la carta del 1 que saques, pues unas repeticiones del color que representa un ejercicio dentro de un espacio, ¿no? Muy bueno. Entonces, pues a lo mejor, pues nada, explicaba la dinámica de lo que era la actividad con la pizarra, ya que la tenía en ese momento, para ya luego salir, hacer un calentamiento específico, por qué hago ese calentamiento y no otro, la parte principal, cómo divido en bloques y en descanso esa actividad, porque en este caso en concreto, pues era simplemente los 4 ejercicios que yo había dicho con la dinámica de las repeticiones y los ejercicios, pero luego hacíamos un descanso, pero ese descanso era cognitivo, porque ellos por cada grupo tenían que darme un ejercicio para que luego el siguiente circuito fueran los ejercicios sobre las propuestas de los alumnos, ¿vale? Y hacíamos otra vez la misma dinámica, ya luego iba a lo que era la vuelta a la calma y también pues explicaba lo que era la rutina, pues recordaba a lo mejor algún trabajo que había que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, y ya acabando con esto, la forma mía de presentar esta unidad didáctica y estas actividades era primero esa parte teórica de contextualización de esos criterios y de esos instrumentos más importantes a tener en cuenta, esa metodología, esa adaptación a la inclusión, actividades complementarias incluso si quieres, y la parte derecha era toda la práctica. Entonces, en esa parte derecha, como digo, sesiones muy, muy claramente especificadas y luego ya una gran parte de la pizarra, de esa media pizarra, era para poner esa parte inicial o incluso dibujos para, como digo ahora, estaba explicando lo del 1, pues la disposición, ¿no? La distribución dentro del gimnasio, del cono, del ejercicio en concreto, de los grupos, de cómo se situaban. Entonces, evidentemente, ahí usaba la pizarra para describirlo de una forma más sencilla y visual. En ese sentido, Pepe, tú Pues llevas algo muy chulo, ¿no? Que has explicado alguna vez, que es el tema del Kanban. eso es. Yo voy a contar no exactamente cómo presenté las sesiones como tal en las oposiciones, sino una forma de distribuir lo que es las diferentes unidades didácticas que llevé para toda la programación didáctica, que en ese momento eran 15, y de qué forma las organizaba y cómo también iba diferentes sesiones dentro de cada unidad didáctica. En ese caso, lo que hice, como hubiera comentado Diego, es utilizar el Kanban, que no es el Canva que utilizamos para diseño gráfico, para preparar cualquier documento, es Kanban, que es con K y es una palabra japonesa, que básicamente es un organizador gráfico que está dividido en diferentes columnas, que es por hacer, haciendo, hecho y el parking, ¿no? Entonces yo lo que llevé fue el propio Kanban, que tenía una cartulina grande, que es la que estaba utilizando en sexto de primaria en el cole en el que estaba trabajando, y lo que hice fue la sesión que me tocó explicar, mejor dicho, la unidad didáctica, lo que hice es poner las unidades didácticas anteriores en posits hechas, las que quedaban por hacer en la columna de por hacer y la que estaba en ese momento en haciendo, de modo que en el apartado de haciendo también tenía las diferentes sesiones y iba moviendo los posits de las diferentes sesiones según pasaban de haciendo a hecho, según íbamos avanzando en ese desarrollo de la unidad didáctica. De modo que cuando terminé de explicar la unidad didáctica que me había tocado en el sorteo, lo que hice es mover la unidad didáctica siguiente al apartado de haciendo y expliqué que de esta forma el alumnado, de una forma muy visual, podía entender en todo momento en dónde nos encontrábamos en el curso escolar, qué es lo que habíamos hecho hasta el momento y qué es lo que quedaba por hacer. Pero también lo introduje con las diferentes sesiones de una misma unidad didáctica, de modo que iba explicando sesión a sesión con las diferentes partes, pero iba moviendo los posits en este Kanban. Y si os parece, voy a explicar también otra forma original de presentar la situación de aprendizaje, porque hoy he comido con un colega que también se sacó la plaza como profesor de educación física en Cataluña y me ha explicado la forma en la que él expuso su situación de aprendizaje frente al tribunal, o mejor dicho,
la programación, y me ha explicado una forma original, que es que él relacionaba lo que era todo el curso escolar con una farmacia, ¿no? O con un concepto de luchar contra las enfermedades. De modo que lo que presentó al tribunal el día de la exposición fue una especie de blister, que es como el paquetito ese donde van las pastillas, ¿vale? Y cada pastilla representaba una unidad didáctica, ¿no? Una situación de aprendizaje. Y cada pastilla, que era un iconito pequeño, tenía la forma de la situación de aprendizaje que iba a explicar. De modo que cuando le tocó explicar toda la programación, lo que iba era señalando las diferentes partes de ese blister y explicando contra qué enfermedad se luchaba dependiendo de la temática de la unidad didáctica. Por ejemplo, me ha explicado que para deportes colectivos lo que luchaban era contra el individualismo, ¿no? Y que el objetivo era socializar. Después, la unidad didáctica de expresión corporal lo que luchaba era contra la timidez, ¿no? Contra la enfermedad, entre comillas, de la timidez, y lo que fomentaba era la desinhibición. Después, la unidad didáctica específica del calentamiento obviamente luchaba contra lesiones físicas, ¿no? Y al final lo que hacemos era explicar a los niños de qué forma prepararse para actividad física. Tenía también una unidad didáctica representada con una pesa, que era sobre entrenamiento de fuerza o algo parecido al CrossFit, que lo que luchaba era contra la enfermedad del síndrome metabólico, ¿no? Que es aquella que engloba obesidad, diabetes, etcétera. Y después me ha comentado, no se ha acordado de todas obviamente, pero una específica de judo que trabajaba en contra de la irresponsabilidad, ¿no? Y lo que pretendía potenciar era la autosuperación y la disciplina. De modo que la unidad didáctica que le tocó exponer tenía todas las unidades didácticas en una especie de prospecto individuales, ¿no? De tamaño folio, recortado así por la mitad, pero en diagonal para que pareciera un prospecto, lo tenía doblado y me dijo que iba sacando las diferentes unidades didácticas de dentro del blister, ¿no? Lo tenía pegado de una forma muy original, y cuando llegó a la que le tocaba, explicar, sacó el prospecto y ahí tenía bien estructurado cuáles eran las sesiones, pero sobre todo cuál era la enfermedad contra la cual quería luchar y cómo a través de las diferentes sesiones se conseguía la parte contraria, que eran los beneficios que aportaba llevar a cabo esa unidad didáctica. Entonces ya tenéis dos maneras para presentar vuestras parte práctica de la situación de aprendizaje. Por una parte tenemos el Kanban para organizar las sesiones, y por otra una forma original a través de un blister y de diferentes enfermedades contra las cuales hay que luchar durante todo el curso escolar. Muy bien, al final habéis dicho un montón de cosas. Dejamos para otro episodio, si os parece, el hablar de metáforas o elementos retóricos, que ha salido ahí un subtema que puede estar chulo para captar la atención. Es decir lo mismo que va a decir todo el mundo, pero con metáforas y captando la atención mejor. Bueno, por mi parte, voy a añadir un poquito, porque ya habéis dicho un montón de cosas. Experiencia personal, me tocó exponer una unidad didáctica de 6 sesiones. Esas 6 sesiones le dediqué como 30 segundos a cada una de ellas, hablando por encima del objetivo principal que iba a llevar a cabo, y obviamente pues desarrollé 2 más en detenimiento, y esas 2 pues eran ganadoras, es decir, pues tenía recursos. Me acuerdo que me tocó una propuesta de juegos populares y utilicé el modelo de autoconstrucción de materiales, entonces ahí tenía materiales y recursos para acercarles al tribunal. En definitiva, aquí también la recomendación que las sesiones que os planteéis exponer de manera detallada sean ganadoras, que no sea de repente que vas a exponer un calentamiento, actividades que lleva todo el mundo, juegos que lleva todo el mundo, porque no va a aportar ese valor añadido. Pero sí que es cierto que en esas 2 sesiones que me detuve más, no seguí el hexágono, que de hecho si lo hubiera conocido, pues lo seguiría, porque creo que es una forma muy concisa de demostrarle al tribunal que si no has trabajado sabes de qué va la educación física, porque hablas incluso de, creo que algo muy importante, que es cómo el docente se puede situar y ofrecer feedback para que el alumno y la alumna aprenda. Pero sí que hice que en esas 2 sesiones se viera, por un lado, que aplicaba evaluación formativa con diferentes instrumentos sencillitos como la escala de Bohr o diferentes rutinas que llevaba para que todo nuestro alumnado sepa dónde estamos y tenga esas experiencias positivas. También se vio en esas 2 sesiones, mi alumno, en este caso que tenía un alumno asmático y otro síndrome de Tourette, las adaptaciones de las actividades menos realistas, para que el tribunal en el debate no me preguntase nada, de decir, bueno, estás planteando aquí, no sé, me lo invento, un skate room cooperativo, claro, no has dicho nada del Tourette, si tiene algún tipo de crisis en cuanto a tics, ¿qué haces con él? Pues en vez de esperar la pregunta, yo ya se la respondía a las propias actividades. Y lo dicho, entonces, si yo invertí unos 18, 19 minutos en la explicación de metodologías y sesiones, unos 10 minutos fueron para 2 sesiones principales y el resto metodologías, rutinas que llevé a cabo. Así que bueno, creo que ha quedado un episodio bastante completo. Me he creado ahora un pequeño off topic que os va a sorprender. Sí que os pido que sea picadito, es decir, concreto. Va a ser difícil porque Totalmente. aquí Paolo lo disfruta muchísimo y es la parte que más le gusta. Tenemos palabra clave, Diego. Ostras, palabra clave, es verdad, es verdad. Sí, mira, Vygotsky supinador, ¿vale? Vygotsky es supinador.
lo ponéis en los comentarios y siguiendo un poco con Piaget que tenía cifosis, pues seguimos la línea. He sacado unas cuantas preguntas del libro Armas de Titanes de Tim Ferriss, que son preguntas que él hizo para conocer a gente de referencia cómo había llegado a tener éxito, es decir, son preguntas muy concretas y muy específicas para saber y para entender su mente. Entonces, me he preparado aquí unas pocas, si nos detenemos mucho, pues diré menos, y si nos detenemos poquito y vamos rápido, pues os diré alguna más. Vale. Pepe, ¿tienes un fracaso favorito? Wow. Vale, sí, un fracaso favorito totalmente. Y es el fracaso que me ha permitido ahora poder estar hablando de educación física, pero desde la parte primaria, que me encanta y que realmente va muy acorde a todo lo que me gusta a mí, que al final es trabajar los hábitos de salud, pero desde la base, que es ser maestro. Entonces, un fracaso que marcó un antes y un después, pero que ahora estoy orgulloso de él porque me ha permitido ser la persona que soy, es que yo hice las pruebas físicas para pasar a IBEF cuando había, ¿no? No sé en qué año sería, en el 2010, creo que sería cuando empezamos la carrera. Entonces, previamente, yo había aprobado esas pruebas, ¿no? Tenía, no sé, 18 años cuando terminas el selectivo, tenía nota para entrar casi a cualquier carrera y elegí ciencias de la actividad física y el deporte. Y en aquel momento había pruebas físicas que yo me había preparado y que sacaba con nota, incluso bastante holgado. Entre ellas, la del zigzag, que lo hacía con 2 segundos de margen, teniendo en cuenta que creo que eran, imagínate, 14, yo lo hacía en 12, o sea, súper bien. Y el propio día de las pruebas, por lo que sea, me puse nervioso, tiré varios conos, en una se me enganchó la camiseta con un cono, iba bien de tiempo y tiré el último cono, etcétera, y al final, pues no pasé las pruebas y no pude acceder a la carrera. Y la segunda opción que tenía era magisterio. Y después ya me desvié a la rama de educación física. De modo que ahora mismo soy la persona que soy y he conocido a la gente que he conocido, entre ellos pues a mi mujer, a mis amigos, etcétera, que son específicos de la carrera de magisterio de educación física, pues gracias a ese error o a ese fallo que tuve en aquel momento y que ahora pues me ha permitido, como he dicho, estar aquí con vosotros y compartir mis aprendizajes desde la posición de maestro de educación física. Historia de superación, ¿eh? De fallar en las pruebas de IBEF a Ironman. Total, bueno, por supuesto, sí. No, pero ya os digo que es que iba tan confiado, las tenía tan bien preparadas, porque desde que terminé el selectivo hasta las pruebas creo que tuve un mes o algo así. Entonces las llevaba muy bien. Pero ese día, por lo que sea, pum, fallé las 3 veces, las 3 oportunidades y, pues, bueno, tuve que entrar a magisterio de educación física y súper contento de ello. Paolo. ¿Alguien por ahí? Pues a ver, está dando vueltas ahora porque quizás, claro, cuando hablamos de fracaso muchas veces, claro, podemos pensar en pues, una repetición de un curso o algo similar, ¿no? Y yo estaba dando una vuelta y creo que hubo un punto de inflexión y fue cuando en segundo de infantil de fútbol, yo estaba en ese caso el primer año en el B, por así decirlo, y el segundo año es cuando tú vas al A, ¿no? Por así decirlo, o sea, ¿me entendéis, no? Sí. Y en ese momento estaba en autonómico, que era una liga así un poco pues con cierta importancia y tal, y a mí no me cogieron para la y me quedé otro año en el B. Y además encima yo vi con una serie de cosas, ya siendo muy joven, también es verdad que mi padre era el típico que a lo mejor no venía mucho a verme, no es la típica persona que estaba encima de los partidos, de los entrenamientos, del entrenador, él siempre le ha encantado la bici y todos los fines de semana competía. Entonces yo sigo como muy Cambiaba a su hijo por una bici, ¿no? Exactamente, Cambio sí. hijo por bici. No, pero yo que era en ese sentido era muy independiente y nunca me ha importado, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que yo veía una serie de cosas, una serie de que me chirriaba muchísimo a nivel de gestión, a nivel de peloteos, de cosas raras. O sea, ya en esa edad yo me di cuenta de un par de cosas que a mí ya me hicieron en ese año desencantarme mucho. O sea, así como que es la edad como de fiebre total del fútbol, de que tu vida, tus amigos, tu entorno gira en torno al fútbol, me acuerdo que el siguiente año me quedé un año más y otra vez estaba en el B, pero de cadetes, ¿vale? O sea, los siguientes, o sea, a los años después. Y otra vez la misma situación. Al siguiente año tenía que ser el autonómico de cadetes. Y cuando parecía que estaba en posición de ya sí poder hacer eso, o sea, de poder llegar ahí, yo automáticamente me cansé. O sea, no sé por qué me saturé y dije, no quiero seguir jugando a fútbol. O sea, cuando repito, mi entorno, que eran mis amigos, mi compañía, mi ocio activo, o sea, todo era el fútbol. Y en aquel momento decidí, de forma personal y nada condicionada por el entorno, sino por mí mismo, de decir, pues el año que viene no voy a jugar a fútbol. Entonces fue como una decisión que en aquel momento ya era súper rara. Me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tal? Y yo sentía que lo tenía que hacer. Y era como una madurez que me sorprendió a mí mismo también, y ahora mirándolo como en retrospectiva, que también es curiosa, porque no es una edad o sea, es una edad en la que tú te dejas llevar un poco por los demás en ese sentido. Y a partir de ahí yo me he dado cuenta de que creo que mi versatilidad a la hora de decir, ostras, pues pruebo este deporte, pues hago esta otra cosa, o esto no me mola, pues cambio otra o tal. O sea, no soy nada sectario en lo que son los deportes, me gusta probarlo todo, me gusta quedarme con lo bueno de todo, no me importa no ser excelente en nada, pero me mola ser como más o menos bueno en todo.
Y creo que esa visión que está un pelín alejada del ego dentro de lo que es el deportista, Sí, sí. ostras, pues me encanta y creo que viene de ese fracaso, ¿no? Y viene de ese no haber triunfado en lo que en ese momento era la aceptación, ¿no? Que era, pues eso, en tu grupo de amigos seguir avanzando categorías. Ahí te aficionaste al tira y arrastre, ¿no? Un comodín, 2 comodines, 3 comodines. Sí, claro. Venga, va. Segunda pregunta, dale, Quique. Bueno, o ¿quieres comentar tú alguno de tus puntos de Vale, inflexión? lo comento rápido, le he estado dando muchas vueltas, pero es que creo que tenemos una historia bastante parecida, Pepe. Lo que pasa que yo fui resiliente y mi segunda carrera fue ciencias del deporte. Entonces yo también hice pruebas físicas. Ojo, yo también la pifié en las pruebas físicas, pero por exceso de confianza. O sea, yo un Totalmente. año, sí, un año me lo pasé de año sabático porque yo fui a las pruebas físicas para entrar a ciencias de la actividad física y el deporte. Y en la prueba esta de zigzag, por no entrenarla, claro, yo estaba jugando ahí a fútbol a buen nivel, estaba en preferente, no sé, era una persona ágil, entre comillas. Y dije, va, yo pruebas físicas, ¿para qué las voy a entrenar? Y me pegó una torta de realidad increíble. Lo dicho, me puse nervioso, no tiré nada, etcétera, etcétera. O sea, en una no tiré nada, pero no llegué porque se me fue el balón, en otra tiré los conos, etcétera, etcétera. Y me lo tomé como un fracaso absoluto, pero como un fracaso absoluto increíble de decir, no valgo, pero ¿qué ha sido? No, qué mala suerte. Y a partir de ahí, pues me volví un tryharder continuo, o sea, autorresponsabilidad absoluta, de decir, vale, me voy a presentar al siguiente año, pero me voy a presentar entrenándolo en muchísimas condiciones. Me acuerdo yo salir de la zapatería, porque ahí trabajaba en la clásica zapatería, irme detrás de las vías con mis conos, con chaleco de lastre, bueno, mochila de lastre y hacer esa prueba con lastre y hacerla no una vez, las tengo que hacer 5 veces, y esto va en serio, 5 veces seguidas y en tiempo, y las metía en tiempo 5 veces seguidas. La Kuznavet hacía 2 seguidas haciendo 11 periodos, o sea, auténticas locuras para decir, el día del examen, es que no, si me falla una cosa, tengo muchísimo margen. Y a partir de ahí como que me cambió también la cabeza y de hecho en ciencias del deporte eso lo apliqué para anatomía, para fisiología, para biomecánica, que eran como las más difíciles. Dije, pues yo voy a tomármelo en serio y saqué matrícula de honor y luego la OPO, etcétera, etcétera. Entonces creo que el fracaso ese me hizo subir de nivel. Pregunta. Necesito contar una anécdota, ¿eh? Ah, vale, Necesito dale, contar dale. una anécdota. Dale, 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 No, dale. no, porque esto es que A viene grano, dale, a grano. muy a colación. A ver. Yo tengo la primera imagen de Diego, porque yo compartí carrera con Diego, o sea, no en todas las clases, pero sí que compartimos generación. Aparte, él como venía de magisterio también, pues tenía convalidadas y tal, pero bueno, compartía clases con él. La primera imagen que tengo yo de Diego, literalmente fue en la piscina, la prueba de natación, de las pruebas físicas del año en el que yo entré, que sí que aprobé, y tú sería tu segunda vez. Sí. Y la imagen que tengo yo con aquel cuerpo pues menos desarrollado que tenía en aquel momento de 18 y 19 años, eh, tú estabas muy fuerte. Y me chocó, no lo digo en serio, No, no, me sí. chocó el físico de Diego, tío, en aquel momento, porque era súper estético, ¿eh? Era como, hostia, este tío, qué fuerte está. Pero es que esto me ha llevado a otra anécdota. Porque claro, eso fue natación, como acabo de decir. Entonces, años después, coincidimos, Diego y yo, en la asignatura de natación. No sé si se acordará él. Ostras, me cago en 10. Sí, 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 sí. sí. Y ahí está la mayor proeza que yo he visto en deportiva en directo en mi vida. A ver. Porque, Me bueno, había tienes que en hacer una serie de ascuas. pruebas, bueno, pues de crawl, mariposa, etcétera, etcétera. Y él, ostras, pues mariposa me acuerdo que no se le daba bien. Y Fatal. entonces él, como que cuando tiraba a hacer el penduleo este de brazos, luego piernas, no le salía, es que no le salía. Y tuvo que hacer, no sé si fueron 100 metros, no me acuerdo cuántos metros eran, eh, pero tiraba única y exclusivamente de brazos, os lo prometo, o sea, de brazos, era brazos todo, así, brazos y las piernas totalmente Y quietas. clavó el tiempo, ¿no? Y salió de la piscina blanco, pero Hombre, blanco, normal. blanco, ¿eh? Madre Que me acuerdo no sé si por la tarde me dijo que había cogido esta fiebre y todo, es que lo No, recuerdo. puede ser, no, pero agujetas brutales, brutales. Qué mal. Sí, sí. Natación suspendí, fui a segunda convocatoria. Por eso, A por eso. pesar del Bien, bien, esfuerzo bien. de esa prueba, ¿no? Fui a segunda convocatoria porque tenías que nadar los 4 estilos, hacer todos los virajes y yo era más malo que Pero malo. es que creo que eso fue en la segunda convocatoria. Ah, Creo que podría ser la eso fue en la segunda. segunda convocatoria. Y tú te Sí, que me aprobaste, pero aprobaron porque ya de te decir, bueno, la has fue tu acabado, padre. pero sí, 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 ostras. Ostras, Ostras. tío, espectacular, ¿eh? ¿Qué historias de superación estamos compartiendo, Muy bro? bueno, muy Brutal, bueno. brutal. Va, la última, tenía ¿Alguna varias, pero pregunta para que más no, o qué? La para que última. no se haga muy larga, y ojo, es un pelín Vale, va. complicada. ¿Cuáles son las malas recomendaciones que escuchas en tu profesión o área de especialización? O sea, malas recomendaciones que escuchas tú o has escuchado a otros docentes. Es complicada. Sí, sí, sí. Y como es complicada, empieza A Paolo, ver. que le gusta. Vale, guay, guay. Sí, sí, sí. Espera, malas recomendaciones de compañeros de trabajo a Yo, otros compañeros de trabajo. Sí, sí, yo te puedo como. decir dos ya mismo. Vale, ¿Cómo, pues dale. cómo? Dale, Pepe, dale. Nada, pues a ver, una que a lo mejor viene condicionada por la forma en que hemos recibido nosotros las sesiones de educación física y es estructurarla de una forma
muy marcada y enfocándote mucho en lo que es el calentamiento tradicional. El calentamiento típico de alumnado en círculo, moviendo los tobillos, haciendo círculos, tal, después las rodillas, después las caderas, sin tener en cuenta ni siquiera el patrón de movimiento que tiene esa propia articulación, ¿no? Porque hay algunas que no funcionan en rotación, ¿no? Sino que son más de bisagra. Entonces, directamente el enfocarse todas y cada una de las sesiones sin adaptar lo que es el calentamiento, que está claro que si estamos trabajando lo que es específicamente el calentamiento, sí que podemos hablar de un calentamiento tradicional que pase por todas las partes del cuerpo. Sin embargo, una vez ya vamos a pasar a otras situaciones de aprendizaje, lo interesante aquí sería adaptar un poco lo que es el calentamiento a el ejercicio que vamos a hacer después, adaptando la parte corporal que se va a trabajar. Eso sería lo más interesante y no únicamente dedicar los primeros 5 o 10 minutos de todas las sesiones a hacer exactamente lo mismo hasta el punto de que cada día lo hace un alumno y entonces yo ya ni siquiera trabajo. Pues esa recomendación me la han hecho a mí, plan, ¿tú cómo haces el calentamiento? Porque yo hago esto y me va de maravilla. Los alumnos ya de forma autónoma hacen el calentamiento, yo no tengo ni que dar la clase los primeros minutos. Se organizan y por orden de lista cada día de la semana le toca a uno y dirige el calentamiento desde el tobillo hasta mover el cuello. Además, el cuello lo mueven en círculos, tal, no sé qué. Bueno, en fin. Esta es una recomendación, me guardo otra. Dale, Paolo. Paolo. O sea, Vale, una yo creo desrecomendación, que por supuesto. está dándole vueltas, ¿eh? Yo creo que una es hacer únicamente lo que tú controlas. Quiero decir, al final nosotros podemos tener, pues, por los deportes que hayamos podido hacer de joven o por las preferencias o gustos dentro de lo que es la actividad física, ¿no? Y la educación física con todo su currículum, el decir que hagas únicamente lo que controles, ¿no? Si me lo invento, si tú sabes muchísimo de condición física, pues que de una forma entre transversal y específica estés todo el año haciendo pruebas de condición física. O si te gusta muchísimo el atletismo, estar todos los años y con todos los cursos haciendo atletismo. O sea, se me entiende, ¿no? Entonces yo creo que aquí Totalmente. es todo lo contrario, es yo qué cosas no controlo o qué cosas creo que controlo, pero no estoy formado en lo último. Tienes que Entonces, buscar un están equilibrio. estas dos. Tienes que buscar un equilibrio entre la experiencia y lo que dominas y probar cosas nuevas, porque a lo mejor No, no, no claro, apetece las claro. anteriores. Exacto, por ejemplo, si yo de expresión corporal pues no tengo cierta competencia pues a nivel de pasos de baile, de ritmo, de lo que sea, ostras, pues ¿por qué no? Pues voy a intentar aprender, voy a intentar incluso apuntarme a algún tipo de actividad así para luego transferirlo a mis clases. O no tengo tanta experiencia o conocimiento en actividades en el medio natural, ostras, pues voy a intentar preguntar a personas que han pasado por ahí o intentar probar alguna cosa o leer algún libro, algún artículo, alguna cosa, algún de esto de revista online para yo poder aplicarlo a mis clases, pues así con todo. Y evidentemente luego la formación continua sobre esos sectores, lo que acabas de decir tú. O sea, en el calentamiento, si tú lo habías hecho así, ostras, se puede romper ese paradigma y hacer otro tipo de calentamiento, yo qué sé, más buscando la potencia, más buscando otro tipo de elementos que no se hacen, pues ostras, pues ¿por qué no, no? Formarse y continuar o sea, mejorando, básicamente. Eso es. Sí, totalmente. Mi recomendación, o mejor dicho, mala recomendación que he visto, pero ahora, en el momento que entré a funcionar en prácticas, yo pensaba que era lo idóneo. Con el tema de la calificación, por un lado, asociar, poner muchísimas notas a que nuestro alumnado aprenda mejor y soy mejor docente. Este alumno es de 5,7, menudo docente soy, cuando no hay ningún tipo de causalidad, ni de correlación, ni de nada de nada. Es decir, muchas veces menos es más, menos notas ya lo hemos visto que si utilizamos el feedback bueno, pues van a aprender mejor. Y por otro lado, también en educación física, poner las notas, que esta expresión la hemos comentado a veces Pepi y yo, tirar las notas a un paraguas y lo que salga. ¿Por qué le has puesto a fulanito un 8? No, porque hace fútbol fuera. Y fulanita porque tiene un 6, ¿no? Porque no se mueve cuando hacemos balonmano. Y dices, pero ¿de dónde sale la nota? Ya que os gusta tanto la nota, esta nota es al azar totalmente. Y bueno, pues en ese sentido sí que al menos a mí me tengo que formar, porque yo en primera instancia tampoco sabía poner la nota o argumentarla, y esto lo he visto mucho en los centros. No sé si quería decir otra más, Pepe. No, nada más. Otra que va en contra de lo que promulga la LOMLOE era realizar la actividad física solo en el centro escolar y no proponer ninguna actividad fuera porque los niños se desmadran y hay que pedir autorizaciones y no quiero nada, ¿sabes? Entonces, No quiero eso rollos. no quiero rollos. Estamos luchando en contra de extender más allá de lo que es el ámbito del centro educativo para que haya una continuidad fuera de él y los aprendizajes de la educación física se puedan extrapolar a la vida diaria del alumnado. Entonces, el hecho de aprovechar del entorno más cercano al centro, yo creo que es un punto a favor y una recomendación que deberían hacer todos los docentes para garantizar que el alumnado tiene esa transferencia de conocimientos y le ven esa utilidad. Si nos negamos y solo nos limitamos al material que tenemos en el área de educación física, al espacio, al final estamos practicando algo que puede ser muy beneficioso con diferentes ambientes, diferentes aprendizajes, en un espacio muy pequeño y muy controlado por simple comodidad del propio docente y por no querer rollos, como bien comentado. ¿Algo más, Pablo? ¿O qué hacemos? No, es que tiene unas preguntas.
Venga, va, la No, última, no, la última, no, la no, última, yo- la última, La Pepe, última. la última, venga, va. Dale, dale. Sí, 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 sí. Esta la hago mucho en mi podcast. Si tuvierais la potestad de poner una frase y que todo el mundo la leyese, ¿cuál sería ahora, en este estado vital que estáis? ¿Qué os representa? ¿Qué mantra os representa mucho? Yo lo tengo claro ya. Dale, Paolo. ¿Sí? El placer está en recibir, la felicidad está en dar. Oh, ese Hostia, qué pacto la ha bueno. soltado a veces Una, ya. a ver. Una muy ligada que he escuchado hoy en un podcast es la generosidad es el egoísmo de los inteligentes. ¿La has La he escuchado escuchado hoy en un podcast. en el de Anso Pérez? ¿Ha sido o cómo? No, no. Ha sido en el de Eclécticos Worldwide. Ah, sí, pues Un esa la he podcast escuchado que yo también. hablan. Sí, sí, que básicamente lo que nos dice es que, lo que ha compartido Paolo, que al nosotros tener esa intención de dar, al final todo acaba volviéndose en nuestra contra, a nuestro favor, de modo que llega a ser un comportamiento egoísta. Pero en ese sentido, si lo hacemos de forma altruista, vamos a recibir por lo mismo que damos y al final, pues es un egoísmo inteligente. Vale, pues para acabar, sueños grandes, expectativas moderadas, necesidades pequeñas. También lo he escuchado hoy, así nos renovamos y decimos algo diferente. Y lo dicho, Qué bueno. muchísimas gracias. Si alguien ha llegado hasta aquí, pues Vygotsky, supinador. Hemos alcanzado ese punto de inflexión, 9 episodios. Esto no se va a quedar aquí, vamos a seguir aportando. Y lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Luego